Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Y como parte de los tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, te propongo en este cuarto video que si acostumbras reciclar o quieres decorar un árbol pequeño, veas este paso a paso para tejer en crochet esta curiosa campanita sobre anillas de lata. Iniciamos tejiendo con hilo delgado en color rojo, que trae un hilito metálico también en color rojo. Entonces lo utilizamos sencillo y vamos a empezar a tejer en el medio círculo que trae la fichita, solo colocando ahí el estambre. Hago una cadena y me paso a tejer al otro lado. En este espacio voy a tejer 12 medios puntos. Ahora en este espacio vamos a tejer 6 medios puntos. Tres cadenas y en este lado 6 medios puntos. Cerramos la vuelta con punto deslizado, vamos a cortar el hilo, hacemos un remate y dejamos unos 10-15 centímetros para poder coser. Vamos a coser esta ficha con la otra solo sobre 3 puntos, así es que calculen más o menos la cantidad de hilo que van a dejar. Entonces vamos a forrar 4 iguales dejando ese tramo de hilo para poder coser entre sí. Aquí ya uní una con otra en 3 puntos de la mitad de la fichita hacia arriba. Les voy a enseñar cómo coser porque lo que tenemos que hacer es unirlas entre sí y después cerrarlas a formar un cuadrado. Solamente atravesamos el hilo tomando la cadena completa. En 3 puntos. Ya lo hice 3 veces. Paso la aguja a la parte de atrás y hago un pequeño remate. Ahora hay que cortar el hilo. Ahora sobre las 3 cadenas que van a formar la parte superior de nuestra campana, vamos a tejer en el último punto de los 6 medios puntos que tejimos aquí. Vamos a colocar el estambre. Tejo 3 cadenas y voy a hacer 2 macizos incompletos en esas 3 cadenas y uno más en el primer punto de los 6 que tejimos en esta parte de aquí. Entonces quedamos en total con 4 puntos, 4 macizos incompletos que se van a cerrar juntos. Pasamos a la siguiente ficha o al siguiente ganchito y hacemos exactamente lo mismo. Un macizo incompleto en el último punto de los 6, 2 macizos incompletos debajo de las 3 cadenas y un macizo incompleto en el primero de los siguientes 6 de este ganchito. Y así hasta terminar la vuelta.
Aquí ya terminamos de tejer los 4 grupos de 4 macizos incompletos cerrados juntos arriba. Ahora doblamos a la mitad, que queden 2 ganchitos en un lado y 2 en otro, y exactamente en medio vamos a sacar un punto y tejemos 8 cadenas, y en ese mismo sitio hacemos un medio punto. Ahora cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de tejer ya la parte superior de la campana. Ahora para la parte de abajo tenemos que ubicar los 6 puntos centrales de los 12 que tenemos. Entonces aquí debemos contar 3 y en el punto número 4 es en donde vamos a colocar nuestro estambre. Vamos a tejer medio punto alto, que es cargando el gancho, metiendo en el punto, sacando un punto y después los 3 que quedan en el gancho los cerramos juntos. En total 6 en cada uno de los ganchos, en cada una de las anillas. Las 2 cadenas iniciales ya serían nuestro primer punto. Aquí ya completamos los 6 medios puntos altos. Ahora vamos a tejer 6 cadenas. Pasamos nuevamente a la siguiente ficha y contamos 3 puntos, y en el cuarto empezamos a tejer medio punto alto, que es cargar el gancho, sacar un punto y cerrar los 3 puntos juntos. Cargar el gancho, sacar un punto y cerrar los 3 puntos juntos, y vamos a repetir todo esto durante la vuelta. 6 medios puntos altos, 6 cadenas, 6 medios puntos altos en la siguiente ficha, 6 cadenas, y así hasta terminar. Vean cómo quedó esta primera vuelta de la parte de abajo de la campanita. La siguiente vuelta va toda en medio punto normal. Hacemos una cadena y tejemos un medio punto en cada punto, 6 en total sobre los 6 medios puntos altos de la vuelta anterior. Y debajo de las 6 cadenas vamos a tejer también 6 medios puntos. 6 medios puntos en el ganchito, 6 medios puntos debajo de las cadenas, 6 medios puntos en el ganchito hasta terminar la vuelta. Vean la forma tan bonita que va adquiriendo. Ahora vamos a tejer una vuelta de arcos. Hacemos una cadena, un medio punto, 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer y un medio punto en el siguiente punto. Es lo que vamos a repetir. 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto hasta terminar la vuelta. Y así quedó nuestra última vuelta. Terminamos en total con 24 arcos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Para armar, en la parte de arriba del cascabel atravesé hilo o cordón dorado delgadito y lo pasé por estos lados, por estos espacios que hay aquí. Le di el largo que se necesita. En este caso pueden ver que da exactamente a donde tejimos las 6 cadenas. Ese es el largo para que no sobrepase. Después lo amarré en las 8 cadenas que tejimos para el asa, que no va a ser esa el asa, solamente va a ser la base en donde se va a colocar. Y entonces hay que poner un poco de pegamento a estos hilos que se anudaron antes. En esa asa que tejimos vamos a pegar un tramo de listón dorado o color oro, nada más para cubrir todos los hilitos que queden aquí. La tejimos porque sobre el estambre va a pegar más fácil el listón que si lo pegamos entre sí. Se puede desprender y de esta manera ya no, ya queda totalmente fijo. Después de pegar este listón y cortar el sobrante, entonces sí, a través de ese listón
vamos a pasar el hilo o cordón dorado del largo que ustedes quieran para poderlo colgar en el sitio que hayan elegido. Hacemos el nudo, cortamos el sobrante y el nudo lo vamos deslizando hasta que quede dentro del listón, y ahí ponemos un poquito de pegamento. Y para finalizar le colocamos un moñito de cuadrícula verde. Y así quedó ya terminada nuestra campanita. Vean cómo se ve dorado con el ganchito o la fichita roja. Espero que les haya gustado esta manualidad y nos vemos en el siguiente video.